Dice, el Evangelio son buenas noticias que hemos sido rescatados o salvados. ¿Ok? Todo el mundo puede ver en pantalla, creo que no, ¿verdad? Todavía no estoy compartiendo, pero... ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Ok, el Evangelio son buenas noticias que hemos sido rescatados o salvados. Y para eso, permítanme, ¿están viendo todavía la diapositiva? No, no, aparece un No, pato y otras páginas en blanco con letras. Ok, entonces, si están viendo mi pantalla con los textos, eh, quiero que vayamos uno por uno. Vamos a ver varios pasajes ahorita. Vamos a verlos rápido aquí en la pantalla. Entonces, el Evangelio son buenas noticias de que hemos sido rescatados. Y aquí viene lo interesante, es que de qué hemos sido rescatados. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 1:10? ¿De qué hemos sido rescatados? De acuerdo a ese texto, ¿alguien puede ayudarnos? Dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida del cielo del Señor, del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores, ¿de qué? Del... Del juicio venidero. Ok, aquí viene una idea ya, juicio venidero, de los horrores del juicio venidero. Ahora vamos avanzando. disculpe, cuál fue la cita? Primera de Tesalonicenses 1:10. Gracias. Voy a pasarles esas citas bíblicas ahorita. Y Romanos 1:18 al 22. ¿Alguien puede ayudarnos leyendo, por favor? Dice, Yo. pero Dios Sí. muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Ok, aquí vamos avanzando un poco acerca de estas ideas. Somos rescatados o salvados del horror del juicio venidero, pero también ya Romanos nos empieza a explicar un poquito más, ¿no? Que ese castigo o ese juicio no es una fuerza impersonal, sino que es la ira de Dios desde el cielo contra todos los pecadores y perversos, ¿no? Entonces, somos rescatados. El Evangelio son las buenas noticias de que somos rescatados. Sí somos rescatados de muchas cosas, pero principalmente del juicio de Dios, de esta ira de Dios desde el cielo. Y Pablo identifica en Romanos 1:18 al 32 el problema de toda la condición humana como la ira de Dios. La ira de Dios. Tenemos que hablar de las malas noticias antes de hablar de las buenas noticias, para que sean buenas noticias. Y esta idea de la ira de Dios es muy controversial para muchos. Quiero decir que realmente la ira de Dios es importante para entender la condición de nuestro corazón, la condición que vivimos. Romanos 1:18 al 22
es prácticamente una explicación de lo que ocurre en Génesis 10, 3 del 10 en adelante. Solo que aquí me equivoqué, 17 es 10, perdón. Déjenme ponerlo. Todos hemos escuchado, hemos leído esta historia, ¿verdad? De Génesis 3, 10 al 19. Y vemos la historia de cómo en los primeros días algo se rompió en nuestra relación con Dios. Algo se dañó, algo perdimos algo. Y eso se debe a que dimos la espalda a Dios y buscamos salvación en otros lugares, ¿no? Déjenme ir un poco antes porque necesito ir un poco antes en ese texto de Génesis 3. Quiero que vean algo aquí en Génesis 3. Quiero que vean especialmente este versículo. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo? ¿Yo? Sí, adelante. Sí. ¿El 6? Sí, por favor. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Ok, quiero que nos detengamos aquí para entender este aspecto de la ira de Dios, porque aquí empieza todo este tema de la ira de Dios. Vean esto. Dice, la mujer quedó convencida y dice que vio el árbol hermoso. Vamos a ver estas palabras, delicioso, y que le daría sabiduría. ¿Quién era o quién es quien puede darnos belleza, felicidad y sabiduría? Solamente Dios. Y la primera mentira, ¿no? La primera falsa noticia o la primera fake news de toda la historia, ¿verdad? Es esta: Dios no es bueno. Dios no puede ser tu fuente de belleza, de placer o felicidad, ni de sabiduría. Esa fue la primera mentira que está aquí. Y es la primera mentira que está detrás de todas las mentiras, y todos los falsos evangelios nos están predicando este mensaje que está aquí. Dios no puede ser la fuente de belleza, de felicidad y de sabiduría. Necesitas algo más. Y aquí es donde se revierte, se voltea todo el orden de la creación, ¿no? Está Dios, está el hombre y están las cosas creadas, ¿no? Ese es el orden que vemos en la creación. Está Dios como el creador y soberano, están los seres humanos como aquellos que son puestos en este huerto para cuidarlo, para labrarlo, para traer cultura, para trabajar en esta creación. Y por último está la creación, las cosas creadas. ¿Qué hace el pecado? El pecado voltea las cosas y pone la creación arriba, pone al hombre abajo y pone a Dios hasta el final. Creímos la mentira de que Dios no era bueno, le dimos la espalda y entonces en esa rebeldía Dios decidió entregarnos a nuestros deseos. Ese es el pago por nuestro pecado. Estamos enemistados con Dios. Rompimos la relación más profunda que el ser humano puede experimentar. Entonces, esta mentira que fue creída aquí es la que dio como resultado este cuadro de Romanos capítulo 1. Y te invito a que lo leas completo con calma, ¿verdad? Pero quiero que lo leas de esta manera. Lee Génesis 3 primero y luego lee Romanos 1 y te vas a dar cuenta cómo Romanos 1 está interpretando lo que está pasando acá. Nos está explicando cuál fue el resultado de esto. Claro, suena muy tonto, fíjate, suena muy tonto como Adán y Eva cambiaron a Dios por una fruta. Pero así de tonto debería sonarnos como cambiamos constantemente a Dios por un trabajo, por una persona,
por un libro de teología, por dinero, por un momento de placer, por éxito, por un montón de cosas. Y todas esas cosas en las que buscamos salvación es porque hemos creído en la mentira de que Dios no es bueno, Dios no es hermoso, Dios no puede darte felicidad, Dios no puede darte sabiduría, Dios no puede hacerte sabio. Esa es la gran mentira que está detrás de la ira de Dios. Es por eso que la ira de Dios es necesaria. La ira de Dios es necesaria porque nosotros decidimos rechazarle en su amor, en su perfección, y decidimos rechazar a Dios mismo creyendo que Dios no era bueno. Esa es la mentira que está detrás de todas las mentiras. Y es por eso que necesitamos ser rescatados. Necesitamos ser rescatados de la ira de Dios, porque nuestra ofensa es una ofensa directa a Dios. Y esto que ocurrió aquí, si nos damos cuenta, nos rompió en muchos sentidos. El pecado, primero lo que hizo el pecado fue distanciarnos de nosotros mismos. Vean lo que dice aquí. Me escondí y tuve miedo. Me escondí y tuve miedo. Esa es la primera cosa que el pecado hizo. Algo se rompió dentro de nosotros. Estamos enemistados con nosotros mismos, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de ser humanos ya no es como debería de ser. Nos escondemos y tenemos miedo. Entonces, hay algo, experimentamos vergüenza y temor. Las primeras consecuencias del pecado son vergüenza y temor. Vergüenza y temor. Entonces, lo primero que pasa. Y después vamos al versículo 7. También nuestra relación entre nosotros, entre los géneros, entre hombres y mujeres, se rompió. Dice, sintieron vergüenza por su desnudez. ¿Ok? Estamos enemistados, estamos rotos con nosotros mismos de forma interna, pero también colectivamente estamos rotos. No confiamos en la otra persona, no confiamos en el otro. Tenemos vergüenza y eso nos hace reaccionar de formas que también nos escondemos de los demás. También estamos distanciados de la propia naturaleza. De la propia naturaleza. Si aquí vemos el resultado, es que la mujer, hay una hostilidad entre la naturaleza y la mujer. Estamos distanciados con nosotros mismos, estamos rotos con nosotros mismos, entre los géneros, entre las personas, entre la creación. También vemos aquí otra consecuencia, es que la tierra es maldita, produce cardos, espinos. Entonces, la relación más importante rompió todas las relaciones como una consecuencia de ese acto de rebeldía. Entonces, hay una separación en primer lugar entre nosotros y Dios, pero también algo se rompió en nosotros, en nuestro interior. Algo se rompió entre las personas y algo se rompió entre nosotros y la creación. Entonces, ahora vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, enfermedades, pobreza, discriminación racial, desastres naturales, guerras, nos hacemos viejitos, morimos. Y todo esto proviene de la ira de Dios y la maldición de Dios sobre el mundo, ¿no? Sin embargo, la raíz de nuestro problema no son las relaciones horizontales, ¿no? Que son las que más vemos. La raíz del problema es nuestra relación con Dios. Entonces, todos los problemas humanos, todos los problemas que experimentamos, a final de cuentas son síntomas de esa separación con Dios.
Entonces, necesitamos un rescate, necesitamos ser salvados. Necesitamos que nuestra relación con Dios sea restablecida. Y es algo que no podemos lograr. Es algo que no podemos hacer con nuestros propios medios. Estamos rotos de forma interna, rotos de forma colectiva y rotos con la creación. Estamos experimentando las consecuencias de esto que pasó aquí, en Génesis 3, y que Pablo está interpretando en una palabra, en una frase como Dios muestra su ira. Cuando ves que hay vergüenza, cuando hay temor, cuando hay una lucha entre hombres y mujeres, y hoy más que nunca la hay, ¿no? Entre hombres y mujeres, muchas ideologías nos buscan poner en contra, ¿no? Estamos rotos y separados de la creación también. Dios muestra su ira. Esa es la idea aquí. Tenemos un pleito con Dios, y eso no es cualquier cosa, ¿no? Tenemos un pleito con Dios. Ese es nuestro problema. Todos los demás son síntomas de ese problema. Entonces, volviendo a la frase, el Evangelio son buenas noticias de que hemos sido rescatados o salvados. Una relación ha sido restaurada y de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Hemos sido rescatados. Entonces, alguien lo ha dicho de esta forma, quizá es un poco, como que la escuchas por primera vez, es un poco así como que ¿cómo? Somos salvados de Dios, por Dios y para Dios. Nuestro pleito es con Dios. Y es por eso que todos experimentamos estas consecuencias del pecado en nuestro día a día. Y el Evangelio nos dice que nuestro problema no es un problema de conducta, no es un problema social, no es un problema ambiental, nuestro problema es con Dios. Entonces, es importante saber de qué hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados de la ira de Dios. Hemos sido rescatados de la ira de Dios. Entonces, todas las demás cosas que experimentamos son consecuencias de esa ira, de esa separación con Dios, de ese abismo que existe entre nosotros y Dios. Un teólogo escribió algo acerca de eso y dijo, hablando acerca de esa distancia, ¿no? Dice, de la tierra al cielo hay una distancia infinita. ¿Y cómo explicamos esa distancia? La ira de Dios. Estamos separados de Dios. Por eso Pablo lo dice. Estamos separados de la gloria de Dios. Estamos distantes de Dios. Hay un abismo inmenso que no podemos llenar, ni con buenas obras, ni con buenas acciones, ni con buena teología, ni con buenos sentimientos, ni con servicio, ni con nada. No podemos llenar ese abismo que existe entre nosotros y Dios. Y ese mismo teólogo dice, de la tierra al cielo hay un abismo infinito, pero del cielo a la tierra nunca ha habido ese abismo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio vemos cómo Dios se encarga de cerrar esa brecha, de recorrer ese camino inmenso para nosotros a través de enviar a su Hijo Jesús. Todas las religiones nos hablan de que el hombre tiene que subir a Dios, tiene que ir a Dios. Y el Evangelio nos dice que Dios vino a nosotros. Todas las religiones nos dicen que tenemos que echarle ganas para reparar todas estas cosas que están mal, ¿no? Tienes que echarle ganas para reparar tus emociones, tus sentimientos, tienes que echarle ganas para restaurar tus relaciones, tienes que hacer algo para traer sanidad al mundo que está contaminado, está yéndose en injusticia y muchas cosas. Y todas las religiones enfatizan que deberíamos hacer algo para reparar las cosas. En el Evangelio estamos convencidos de que Dios mismo tomó la iniciativa para rescatarnos. Entonces, en este punto debemos de enfatizar esto. El Evangelio son buenas noticias de que hemos sido salvados. ¿De qué? De la ira de Dios. Nuestro problema, nuestro pleito es con Dios. Y si tú nunca has sentido ese pleito con Dios, pues yo no sé si has entendido el Evangelio, porque tu problema es con Dios. Nuestro problema principal es con Dios. A veces la gente dice, es que mi familia en la que vivo, es que el contexto donde yo crecí, es que, no sé, mis padres, es que la escuela, es que el país donde yo nací. No, ese no es el problema. Tu pleito es con Dios. A veces la gente dice, es que la vida me ha tratado muy injustamente, ¿no?
no, o sea, hay que cambiar eso y hay que entender que nuestro problema es con Dios mismo. No amamos a Dios como deberíamos amarlo. No le conocemos como deberíamos conocerlo. No apreciamos su belleza como deberíamos apreciarla. En resumen, no creemos que Dios es bueno. Creemos que Dios esconde algo, ¿verdad? Si es que creemos en Dios. Creemos que Dios esconde algo, que Dios no es bueno como dijo serlo. Y bueno, eso rompe totalmente nuestra relación y ese es el problema que tenemos con Dios. Entonces, el Evangelio son buenas noticias de que hemos sido rescatados. Las personas no necesitamos mejorar nuestras vidas, no necesitamos cambiar nuestra conducta, principalmente no necesitamos aprender a portarnos bien. Las personas necesitamos una relación restaurada con Dios. Cuando esa relación vertical de la que hablaba se restablece, es cuando las relaciones horizontales pueden volver a funcionar como deberían funcionar. Eso nos habla el Evangelio, cómo esa relación vertical es la principal y de donde dependen todas las demás relaciones horizontales. Entonces, debemos entender este punto. Hay mucha gente que tiene problemas, conflictos para hablar de la ira de Dios, pero necesitamos hablar de la ira de Dios. Y la ira de Dios es un concepto que está en la Biblia constantemente. Ahora, vamos otra vez a aclarar algo. Aquí hay mucha luego también confusión. Y la ira de Dios no es el Evangelio. La ira de Dios, decirle a la gente que se vaya al infierno no es el Evangelio. Ojo, necesitamos entender esa parte también, pero no es el Evangelio. Nos prepara para el Evangelio. Hablar de la ira de Dios es necesario, porque para hablar de las buenas noticias debes de hablar de las malas noticias también. Entonces, pero la ira de Dios no es el Evangelio. La Biblia nunca nos dice que Dios es ira, nos dice que Dios es amor. La ira no es muy polémico quizás esto, pero la ira no es un atributo de Dios, más bien es parte de su carácter justo, pero Dios no es ira. Dios nunca se define como ira, aunque parte de su amor y su justicia nos hablan de su ira. Él está airado con nosotros, porque nosotros rechazamos su amor, rechazamos su palabra de vida desde un principio. Y las consecuencias de ese rechazo son su ira. Y en su ira Él quiere hacernos volver también a Él. Por eso ha provisto un plan para restaurar nuestra relación. Por eso que cuando Jesús dice que Él no vino al mundo para condenar al mundo, ¿por qué? Porque ya estábamos condenados. Todos estábamos condenados. Necesitamos a alguien que nos rescatara. Entonces, la ira de Dios es la manifestación de su justicia, es la consecuencia de tener un Dios justo, un Dios que no puede ser simplemente complaciente, que no puede tener un nexos con el pecado y con la injusticia. Entonces Dios es justo y por lo tanto Dios también se enoja, Dios muestra su ira, pero podemos estar convencidos que la ira no es un atributo de Dios, sino que es una consecuencia de su justicia. Pero, volviendo al punto, necesitamos hablar las malas noticias para apreciar, para creer las buenas noticias. Somos salvados de la ira de Dios. Somos salvados de Dios, por Dios y para Dios. Vamos a profundizar un poco más en esa idea más adelante, pero estamos ya justo terminando aquí. Y les doy muchas gracias por estar en esta sesión el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, todavía pudiéramos tener un tiempo para alguna pregunta. Si no le alcanzamos a contestar, podría yo contestarla en el grupo de WhatsApp o contestarla en la siguiente sesión. Pero ¿hay alguna pregunta acerca de este segundo punto? El Evangelio son buenas noticias que hemos sido rescatados. ¿De qué? De la ira de Dios. Ok, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Gloria, ¿quieres comentar algo? Sobre este punto de la ira de Dios, cuando escribí mi tarea, yo puse que habíamos sido salvados de la muerte eterna, pero ya escuchando la clase de hoy, bueno, entonces, en realidad hemos sido salvados de la ira de Dios. Y también había puesto un término que apenas aprendí y que me costó algo de trabajo entender, que es el término de propiciación.
que es justamente la manera en la que Jesucristo Satisfacer. satisface la ira santa de Dios. Eso lo aprendí hace como 4 meses y sí, verdaderamente no es tan sencillo entender que el Dios que nosotros conocemos que es bueno, que es amor, también, o sea, debemos entenderlo porque pues nos equivocamos, ¿no? Cometemos pecados. O sea, es lógico, ¿no? Cualquiera que nos hace algo, nosotros nos enojamos, cuanto más Dios que es infinitamente santo. Entonces, bueno, nada más era el comentario, ¿no? De que es algo que verdaderamente estoy aprendiendo y estoy tratando Gracias, Gloria. entenderlo mejor. Gracias. Muchas gracias. Sí, voy a compartir un video acerca de propiciación, que tiene poco que lo vi, para que lo puedan. Está muy padre, la verdad. Aquí está. Listo, lo pasé por ahí, por el grupo de WhatsApp. Mario, adelante. Yo quería hacer un comentario acerca de lo que habló de Jesús, lo que el mismo Satanás le dijo a la mujer. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, lo escuchamos, Mario. Bueno, serás igual que Dios, y ese es el mismo propósito, el mismo plan que Satanás quiso hacer en el cielo, igual que Dios. Ese es mi comentario. Y gracias, Mario. Sí, totalmente. Es decir, esa mentira de ser igual que Dios, claro, fue creída primero en el cielo mismo, ¿no? O sea, ahí el diablo quiso ser igual a Dios, y en Edén también se replica eso, ¿no? Ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es bueno, Dios no es quien dice ser, entonces seamos nosotros nuestros propios dioses, ¿no? Entonces, gracias, Mario, por compartir esta idea. ¿Alguien más quisiera compartir algún comentario, alguna pregunta para poder terminar el día de hoy? Ok, si no es así, vamos a terminar este tiempo orando. Les voy a compartir la siguiente asignación. La verdad es que todavía nos falta un punto de esta sesión, entonces espero la siguiente sesión terminarlo y abordar la siguiente sesión ya propiamente. Entonces quisiera que todos fuéramos en la misma página, por eso vamos un poquito lentos, pero creo que vamos a buen ritmo, ¿les parece? Estamos a buen ritmo. Entonces la siguiente sesión ya vamos a cambiar un poquito el tema, pero gracias a todos por permanecer aquí, y vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos recordar que hemos sido salvados. Hemos sido salvados de la ira, de tu ira, Señor, porque te rechazamos, Señor, y decidimos creer mentiras. Decidimos creer que tú no eres bueno. Decidimos buscar en otras cosas la belleza, la felicidad, la sabiduría, Señor. Y Padre, hay una batalla tremenda en nuestros corazones cada día, y detrás de esa batalla está de nuevo esa mentira. Señor, dudamos de tu bondad, dudamos de tu palabra, dudamos de lo que tú has dicho, y creemos falsos evangelios también, creemos mentiras acerca de ti, acerca de nosotros, acerca de tu creación. Señor, te pedimos que esta clase no sea más que una lección, Padre, y que podamos hoy volver a plantarnos firmes en esa confianza que necesitamos poner en Jesús, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No hay poder para cambiarnos, no hay poder para restablecer esa relación rota, sino es a través de la sangre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos entenderlo, podamos entender que nuestros corazones deben de confiar en Jesús para poder tener una transformación profunda, para poder conocerte, Señor. Y yo te pido, Señor, que las buenas noticias del Evangelio sean primero buenas noticias para nosotros, que las buenas noticias que queremos llevar a otras iglesias, que queremos que sean plantadas, Señor, deben de ser buenas noticias primero para nosotros, que debemos saber, Señor, que nuestros problemas, nuestras dificultades del día a día, nuestras adicciones, nuestros ídolos, Señor, tienen que ver con esto, Señor, que no creemos que tú eres bueno,
Y esa es la mentira que está detrás de todas las cosas, Señor. Te pedimos que podamos encontrar en Jesús salvación de esas mentiras que creemos. Que el Evangelio sea más claro, más bello, más poderoso para desafiarnos, Señor, y hacernos volver constantemente a poner nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias por este tiempo compartiendo, Señor, acerca de las buenas noticias de Jesús. Te pedimos, Señor, que estas verdades puedan profundizar en nuestras vidas, puedan cambiarnos, puedan clarificar también la manera en la que te conocemos, Señor, y compartimos de ti a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que pasen muy buenas noches todos.